Perú, abogado, político, amigo de sus amigos. Alberto Bengolea nos acompaña hoy en el programa y por supuesto para nosotros es un placer saludarlo. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ricardo, qué gusto estar contigo. Además, una conversación pendiente de hace mucho tiempo que yo esperaba. Y nada, te agradezco mucho a ti más bien por la invitación. Alberto, Daniel Peredo, alguna vez cuando narró el famoso gol de Johan Fano, la corrida inolvidable de Vargas y el relato apasionante de Daniel, emocionante, dijo que parte del mérito porque a partir de ese gol Daniel da un salto de calidad merecidísimo en su carrera, pero mencionó que te estaba muy agradecido porque no cualquiera se abstrae no lo dijo así, pero se abstrae del ego de la televisión y le permite hablar tanto. Y quería empezar con eso, quería empezar recordando a Daniel y a esa frase porque es una frase muy cariñosa y además es verdad. Los que hemos trabajado en televisión sabemos que es muy difícil hacer un silencio tan prolongado, además emocionado porque había metido gol justamente Fano y nos había dado el empate contra Argentina. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo recuerdo con mucho cariño a Daniel. Daniel es... Ahora tú sabes que me cuesta decirlo porque no faltan algunos tontos que siempre te maltratan. Hoy vivimos una sociedad muy difícil, ¿no? En donde cuando tú dices algo, normalmente lo que recibes es un cachetadón de respuesta. Entonces, pero no importa, yo soy como soy. Y lo digo con cariño y con mucho cariño. Daniel es uno de mis hijos televisivos me refiero, ¿no? Entonces, claro... en ese momento de nuestras carreras, Daniel ya era un narrador consolidado, estaba narrando un partido de la selección en eliminatorias, imagínate, ya era un narrador consolidado. Él tiene otros hitos muy importantes que a veces la gente olvida, pero que fueron bien relatos de Daniel importantes, ¿no? Pero este Gloria fue el que Perú hizo en pasar las la historia. alturas. Sí, no, y anteriores, o sea, poca gente sabe, por ejemplo, a mí cuando me termina de convencer Daniel, porque esta parte de la historia creo que sí se ha contado más de una vez, cuando Daniel viene a mi oficina en el viejo Boulevard Televisión y me toca la puerta, él era un reportero, él hacía de reportero de cancha, y me dice, Alberto, quiero ser narrador, y yo le digo, estás loco, sal de acá. ¿Y por qué? Porque yo pensaba que él iba a ser un gran comentarista. Y él lo sabía, o sea, yo le decía, tú vas a ser mi sucesor, o sea, cuando yo me vaya, porque yo tenía previsto lo que ocurrió después, ya no hace falta que lo conversemos, pero cuando yo salga, el que va a ocupar mi lugar eres tú, o sea, tienes todo el perfil, eres un gran comentarista, ves muy bien el fútbol, eres un hombre leído, tienes buena palabra, o sea, tú vas a ser un buen comentarista, ¿qué haces metiéndote de narrador? Pero era su pasión, él quería ser narrador, me insistió, fregó tanto, que bueno, comenzó a narrar algunos partidos menores que yo le daba, hasta que hay un partido que es histórico, o sea, esta calidad que tiene la gente con la clase que tenía Daniel para convertir una cosa no tan importante en algo muy importante, ¿no? Y a partir de eso destacar en la carrera. Y fue un partido que se jugó en Cerro de Pasco, mira, todavía Cerro de Pasco, en las alturas de Cerro de Pasco, donde nadie quería ir. Un partido entre Unión Minas y Universitario de Deportes, que gana la U, o a la U, gana la U, no sé. Gol de Betito Carranza. Betito Carranza, claro. Ese relato es el que significó el despegue de Daniel, ¿no? Porque es una jugada de medio campo donde recibe la pelota de Beto Carranza, Minas estaba lanzado y Carranza se va contra el arco, y desde allí, desde el medio campo, Daniel dice, Carranza y el gol del campeonato. O sea, esa cosa tenía Daniel titulaba sus relatos, ¿no? Carranza y el gol del campeonato, y arranca Carranza y el gol del campeonato, y fue el gol del campeonato a la larga. Entonces tenía razón, entonces... Sí, ¿cuántos recuerdo con Daniel? Muchos. Y ese partido en particular que tú recuerdas hubo muchas cosas, sería muy larga mi historia, pero muchas cosas que contar. Mis audífonos salieron volando en ese momento, o sea, tampoco fue solo generosidad de mi parte. Los audífonos volaron por los aires, pero igual podía haber agarrado el micro de mano. Y no es generosidad de mi parte, es años de televisión. Yo cuando hago un programa de televisión, cuando lo hacía entonces y cuando lo hago ahora, pienso en el programa. Me parece que es la única manera de que las cosas salgan bien y no había forma de cortar ese relato. Es más, cuando el relato termina, Daniel o sea, ingreso yo al comentario y el partido termina. El partido termina. Entonces imagínate, ese era el momento en que yo entro, ¿no es cierto?, a engolar la voz, hacer un comentario. De ninguna manera, el partido acababa de terminar. ¿Qué cosa quería la gente? Escuché a Fano. Entonces, y yo veo que Fernando Urquiza tenía a Fano.
¿qué cosa iba a hacer? ¿Qué comentario ni nada? Por eso es que ese gol no lo comento. Daniel me pasa la pelota y yo lo único que digo es, hemos visto un gol memorable, adelante Fernando. Es todo lo que digo, ¿no? Pero pensando en el éxito de la transmisión, y creo que fue exitosa, ¿no? Esa labor docente, Alberto, es uno de tus mayores orgullos, porque hay una serie de grandes periodistas deportivos que estuvieron bajo tu tutela, de alguna manera. Sí, no quiero ser injusto, hay muchos, ¿no? Tendría que comenzar recordando al primero de ellos, que fue Gustavo Barnechea, hace tantos años, Flaco. ¿no? Gustavo, el Flaco, creo que ha sido uno de los grandes comentaristas deportivos que ha tenido la televisión peruana, ¿no? Ahora ha dejado un poco el ejercicio, pero si tú me pones a escoger los mejores comentaristas deportivos que había en la televisión, el Flaco tiene que estar ahí liderando la tabla, o segundo, está, y con medios tantos, ¿no? Julio Menéndez, Bruno Cabaza, Pedro García, para hablar de alguna figura actual, Martín Chan, el chinito lindo que nos dejó, Alan Diez, en un rubro totalmente distinto, ¿no? Lo que el negro aportó al periodismo deportivo fue gigantesco a partir de su buen talante, de su buen humor. El aporte de las chicas que abrieron un campo importante. Cierto. Para las que vendrían después. Hoy las vemos en todas partes, pero yo recuerdo a Carla Estañaro, que fue la primera de ellas, y a Chichi Casanova, que la siguió, y a Silvana Arbulú. En fin, a Toño Vargas, que fue el primer relator al que le abrí la puerta en televisión. Toño era un relator de radio, yo le abro la puerta de la televisión y es de los primeros que trabajan con nosotros. Aldo Rojas, por supuesto. O sea, la lista es muy larga de periodistas. Y me siento orgulloso de cada uno de ellos. Y no solamente de ellos, cuyo nombre es conocido porque estuvieron en pantalla, sino de los que estuvieron detrás de pantalla. Gente de una talla enorme. Marco Chávez trascendió como pocos camarógrafos, ¿no? El popular Perleche, todo el mundo habla de Perleche. Uno, ok, pero con Perleche hubo muchos. Armando López, que fue un camarógrafo sensacional, Percy Gamboa, que hasta el día de hoy nos regala su cámara, Miguel Guevara, que fue un camarógrafo de aquellos, Javier Huarcaya, que debe haber sido el mejor editor que yo he conocido, el deportivo, por lo menos en televisión, y la lista es larga y podría seguir, ¿no? Alberto, y bueno, y después haces el cambio a la política, ¿y extrañabas el periodismo deportivo? ¿Estuviste extrañando todo este tiempo regresar a las cámaras como periodista deportivo? Sí, ¿no se ha notado en las últimas transmisiones que he hecho de la final del campeonato? Yo creo que sí. Estaba feliz, o sea, yo lo confieso abiertamente, estaba feliz, o sea, yo en el estadio ese día he sido feliz. No sé si era importante o no era importante, no sé si fue trascendente o no, solo sé que fui feliz, y la felicidad no se explica, no requiere explicación, es un sentimiento y lo compartes. Yo ese día fui enormemente feliz, cuando volví a pisar la cancha, cuando para la primera final volvió el público a la tribuna, la primera entrada de público a la tribuna, los primeros gritos de aliento para su equipo, inclusive las pifias sobre mi persona, o los aplausos por supuesto, mejor, pero hasta las pifias, ¿no es cierto? Yo fui feliz, o sea, me metí otra vez en mi ambiente, en el que crecí, en el que pasé tantísimos años, ¿no? Alberto, la gente ignora que tú tienes un vínculo muy cercano con la música. Explícanos un poco por qué. O sea, tocas algunos instrumentos, sabes de música. Cuéntanos un poco. No, me gusta simplemente, Ricardo, no. Me gusta. Claro, pero la gente no sabe que tú tocas guitarra o que conoces, que algo sabes de teclado, tocas corneta, por ejemplo, ¿no? Primero porque me gusta la música. O sea, comenzó por ahí, es una cosa, vino en mi disco duro, o sea, me gusta la música. Ya. Yeah. Segundo, de pequeño, comencé a cantar, pues sí, parece que cantaba bien. Tenía, digamos, unas tías y una abuela aduladoras que me hicieron creer que cantaba bien, entonces ya está. Cuando yo era chico, como tenía esta facilidad por la música, comencé a tocar guitarra. Tampoco soy un experto, me rasco la guitarra y me acompaño, nada más. Pero además, como tengo algunos afanes de poeta, desde muy chico yo me puse a escribir. Entonces, escribía poesía, alguna obra de teatro escribí inclusive alguna vez, y escribí música. Yo tengo muchas canciones inéditas, por supuesto, muchas. Yo tengo muchas canciones. Entonces, escribí muchas canciones. Una vez canté una canción mía en televisión, en el programa de Yola, hace muchos años. Otra vez en un reportaje que me hicieron, no me di cuenta porque en mi casa canto. Entonces, en mi casa yo estaba cantando una canción mía, y salió un pedazo de esa canción en un reportaje de televisión y me hizo muchas gracias porque la gente del Facebook preguntaba, esa canción que canta Igolea de tal a tal minuto, ¿qué canción es esa? Era una canción que le había hecho a uno de mis hijos.
mi primer año nuevo se llama la canción. Pero bueno, entonces me gustaba y eso llevó a que yo creyese, a ver, chico, cantas bien, escribes, tocas guitarra. Comenzaron festivales musicales, el Festival de Barranco, el Festival de la Canción Marista, entonces yo participaba, me iba bien, o sea, vamos, en ese primer festival perdí la final. Fue terrible, pero perdí la final, quedé segundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién me ganó? ¿Sabes quién me ganó? ¿Quién? Me ganó José Luis Valverde, Joselito, el de la barranquinísimo bueno. Joselito también, ¿no? Me ganó Joselito, le mando un abrazo a Joselito, mi amigo de siempre. Pero entonces, ¿qué género tocabas, Alberto? O sea, ¿tenías algún género específico? O sea, baladas. Un chico que tocaba en los 70s, baladas. claro. O rockero, pero yo era, no, el rock no fue conmigo. Yo era baladista. Yo tocaba baladas, escribía baladas, cantaba baladas. Entonces, yo que en esa época me la creí y dije, yo voy a ser Julio Iglesias. No queda otra. ¿No? Que era o sea, ese es mi futuro. Yo, niño, yo pensé que yo iba a ser Julio Iglesias en el futuro. Entonces, en el Perú, ¿cómo podía ser Julio Iglesias en el Perú? A ver, para los que vivieron en el Perú de los 70s. Para ser Julio Iglesias en el Perú tenías que triunfar en Trampolín a la Fama, por Dios, Augusto Ferrando. Era la única posibilidad. Entonces yo me fui donde Ferrando. Me fui donde Ferrando, hice mi cola, tomé mi micro. Yo tenía 12 años, me fui ahí a la avenida Grau, tomé la 2, me llevó por toda la avenida Arequipa, me bajé donde me habían dicho, cuadra 11, ahí estaba Panamericana, efectivamente, miré a los dos lados, crucé la pista, me puse en la agua y llegué, y un guachimán muy serio, me acuerdo, ¿a dónde vas? Dije, hay una audición hoy día, ¿no es cierto? No, para ti no es. No, sí, han dicho que hoy día, para los que quieran, pero es para mayores de 15. No hubo forma, por supuesto, con la cara de niño que yo tenía, no había manera que lo convenza que tenía 15, entonces, pero bueno, para hacer la corta no pude entrar, así que ese guachimán impidió que Fernando me descubra, porque Fernando descubría a todo el mundo. Sí, claro. Y ese fue el inicio de mi historia con Yola Polastri, que estaba en el otro canal, al frente. Había que cruzar nada más 3 cuadras para allá, y ahí me estaba esperando el destino. El destino me esperaba del lado de Yola, en esa tarde que fue al día siguiente. Yo regresé a mi casa muy triste porque mi futuro había sido destruido por un guachimán en apenas unos minutos. Entonces, y cuando llego a mi casa, el televisor estaba prendido. Y estaba Yola con unos chicos. Yo no veía el programa Yola. Estaba Yola con unos chicos. Ahí descubrí después que esos chicos eran las burbujitas y que eso se llamaba el momento de las burbujitas. Eso lo descubrí después. Pero lo que me interesó es que había Yola cantando y yo, bueno, y de repente Yola se dirige a la cámara y dice más o menos, lo tengo casi de memoria, amigo. Tú que me estás escuchando, tú que sabes cantar, a ti que te gusta cantar, te espero mañana a las 4 de la tarde aquí en Montero Rosas con Mariano Carranza para que vengas a cantar a la televisión. Me estaba hablando a mí, hermano, me estaba hablando a mí. Y dije, espérame, mañana voy. Y efectivamente al día siguiente estuve ahí y ya la historia se ha contado. Pero ¿cómo muta tú vas a cantar y cómo muta a deportes? O sea, ¿en qué momento das Voy a cantar al día siguiente nada más debuto. Cantando Quincho Barrilete, que fue una canción. El infantil de mi ciudad. Exacto, había ganado la OTI, ¿te acuerdas? Entonces, claro. Y a partir de ahí ya me quedé en el programa Yola y cantaba permanentemente. Eso duró pocos meses. Unos meses más tarde comenzaba el Mundial de Argentina 78. Yola era re fanática del fútbol. Un día estábamos grabando su segundo long play en Yemsa. Parrondas y parronditas se llamó ese long play. Estábamos grabando y Yola llegó eufórica, porque acababa de cerrar y acababa de comprar y llegó con unos papeles a enseñarnos que estos eran sus pasajes a Buenos Aires y sus entradas para el Perú-Escocia. Había comprado, se iba al Mundial, estaba feliz la flaca, feliz. Y como ella era, yo no he conocido mejor productora en la televisión que Yola Polastri. Era una máquina de chamba, creativa, talentosa. Entonces, en esa época, para los que recuerdan el Perú de los 70, otra vez, estaba Canal 4, Canal 5 y Canal 7, punto, no había más. Sí. Entonces, el 7 no lo veía nadie, entonces la gente veía 4 o 5. Entonces, había un panel en el 4 que dirigía San Román y uno el 5 que dirigía, me parece, Humberto Martínez Morosini, con las previas del Mundial. Y yo le dijo, vamos a hacer en el programa un espacio para el Mundial. Y la historia es muy larga, pero solamente diré como resumen que yo fui el séptimo al que le preguntó. El séptimo. Por eso es una cuestión de destino, hermano. La Virgen María quería que yo sea. Entonces, nada, cuando llegó a mí me dijo, Alberto, ¿tú puedes conducir este programa? Yo dije, sí, ¿te gusta el fútbol? Me encanta. Mi papá me lleva al estadio siempre. Bestial, vamos a hacerlo. El único problema es que yo creo que yo la tenía en la cabeza
una parodia, una cosa graciosa. Claro. Y yo de gracioso tengo poco, me salió una cosa más bien muy seria, era el chiquiviejo que... Y eso es lo que pegó. Y eso es lo que pegó, eso es lo que pegó. A la gente le encantó, salió en los periódicos, al día siguiente continuó, terminó el Mundial, y un día que terminó el Mundial, y ahora me dijo, ¿sigues? Y yo le dije, pero sigo, ¿qué? ¿Se acabó el Mundial? Bueno, pero hay fútbol en el Perú, hay campeonato, o sea, que sea una secuencia deportiva, sigues. En paralelo, para responder tu pregunta, yo tenía 15 años ya, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces estaba en 14 cuando esta historia, un año después, 14 hasta los 15 tal vez llegué, no me acuerdo muy bien, y comenzó mi cambio de voz. Claro. Entonces, después del tercer gallo al aire, un día yo se me acerca y me dice, Alberto, mejor dedicas solamente a lo otro, por ahora, ¿ya? O sea, deja de cantar. Y dejé de cantar y nunca más, o sea, ya cuando quise volver a cantar ya era tarde, ya estaba en otra, ya no. Se acabó, ya canté en la ducha y punto, ¿no? Y para pero ¿cuáles eran tus influencias musicales de aquel entonces? O sea, el baladista, por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes te gustaban? Julio Iglesias, Roberto Carlos, José José. Claro. No quiero seguir, José José lo descubrí un poquito después. Inclusive lo entrevisté después, pero José José, José Luis Rodríguez, Puma. el Puma, con algunas canciones de la época. Y a partir de ahí comencé a buscar en retro, entonces a ver, me hice muy amigo, o sea, seguía mucho a los argentinos, Palito Ortega, me gustaba mucho, Leonardo Fabio, yo me hice hincha de Leonardo Fabio, buscaba a Leonardo Fabio, Simplemente una rosa ha sido mi himno musical durante años, eso era, los iracundos, españoles, me encantaba Marisol, después encontré una uruguaya preciosa que se llamaba Tormenta, ¿no es cierto? O sea, a Tormenta, me encantaba la música de Tormenta, entonces... Chico de mi barrio. Chico de Barrio, por supuesto, Chico de Barrio es inmortal, ¿no? Entonces, fue eso, básicamente, esas son las canciones que después aparecería Roberto, perdón, ¿cómo se llama? ¿Y cómo es él? José Luis Perales, Claro. yo me asiento. En la época de Perales ya es la época en que yo agarro más guitarra y ya comienzo a componer más seriamente. Creo que yo tengo más influencia de Perales, ¿no? Entonces, comienzo un poco por ahí. Y después ya van apareciendo otros. Desde siempre me gusta mucho la música criolla, desde siempre. Eso. Mucho. A mí la música criolla me encantaba. Los troveros, los quipus, el carreta, me encantaba el carreta. Pero después finalmente me hice, yo soy un enamorado de Bayón. Yo me quedé con Eva para siempre. Yo creo que Eva, cuando un cantante a mí me gusta, no me entra por los oídos, me entra por los poros. Me entra por los vellos. O sea, a mí se me eriza la piel. Hay dos cantantes en el mundo que lo consiguen conmigo siempre, y lo confieso públicamente y sin pudor. Una es Eva. El otro es Gianmarco. Gianmarco tiene conmigo una conexión así. A mí Gianmarco me encanta, ¿no? Cuando se pone feeling Gianmarco, los conciertos de Gianmarco me parece que son, sin querer decir que no haya otros, por supuesto que me gustan muchísimo, pero... Y después entró a mi vida la salsa. Seguimos hablando de artes y ahora hablamos de literatura un poquito. Si tuvieras que recomendar algunos libros, ¿cuáles recomendarías? ¿Y crees que tienen que ser leídos? Por siempre el Quijote, para todos. Yo creo que el Quijote es una lectura que deberíamos hacer todos siempre. Y ya no solo por lo que significa, digamos, por la historia, el habla española y bla, 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 sino porque creo que nos hace mucha falta volver a los valores y a los sueños de Don Quijote de la Mancha. Dime romántico si quieres, pero creo que parte del problema de nuestra sociedad actual pasa por eso, por habernos alejado tanto del ideal caballeresco, tanto, de eso que encarnó Don Quijote, de esa manera. Dime qué otro personaje amó como amó Don Quijote, el amor de Don Quijote por Dulcinea, o sea, discúlpame que me ponga romántico, pero o sea, wow, pero no solamente el amor de Don Quijote, la claridad de Don Quijote para en su locura distinguir el bien del mal y saber siempre cómo debía comportarse, siguiendo el bien, ¿no es cierto? O sea, volver al Quijote me parece que es algo que a la sociedad le hace falta, y entonces esa escena de los molinos de viento es algo que deberían leer todos, con un poco de ayuda seguramente para entender que el molino de viento no era un molino de viento, era, como dice Don Quijote, un gigante que se escondía para romperte el alma, ¿no es cierto? Y él tenía que enfrentarse aunque lo revolcase. Y
y la generosa y entrañable devoción de Sancho Panza. ¿Dónde más se puede haber encontrado un personaje como ese? O sea, en fin, yo recomendaría, si te tuviera que recomendar ese libro, ese. Ahora, ya en otras dimensiones, yo siempre he dicho que el libro que a mí más me llenó, el libro que a mí, de todos, probablemente es Juan Salvador Gaviota. Así de simple, así de simple. Un libro chiquitito, yo lo debo haber leído, no sé, 100 veces. Estoy exagerando, 100 no han sido, pero muchas veces. Y cada Y de cierto chico. tiempo leer. Y de chico la primera vez, y entendí, lo que entendí me gustó. Después fui creciendo y fui entendiendo más cosas. Entonces después me formé en sociopolítica y entendí muchas más cosas. Después estudié filosofía y entendí más cosas todavía. Juan Salvador Gaviota es un libro que lo vas entendiendo conforme vas teniendo más herramientas para descifrarlo. Es un gran libro. Y después comencé a seguir al autor, ¿no es cierto? Y claro, comencé a descubrir el feeling de él. Es un esotérico en el fondo, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, estudié un poco eso también para entender muchas cosas de las que trata de plantear el libro, que me parecen muy buenas, ¿no? Pero Juan Salvador Gaviota es un libro, ese libro es un poco la repetición de la vieja alegoría de la caverna de Platón. Sí, En la claro. República Platón escribió, ¿te acuerdas del mito de la caverna de Platón? Que lo repite Juan Salvador Gaviota y que no es otra cosa por último que la historia que los ocultistas dicen que es la historia de Jesús o de Siddhartha Gautama o de quien quieras, ¿no? Es decir, la historia del que con gran esfuerzo llega a ponerse por encima de los demás y una vez que lo logró y se puso por encima de todos, regresó. Regresó ¿para qué? Para enseñarle y compartir a los demás, por más que le tiraban piedras, lo basureaban, o lo crucificaban o lo mataban. Al pobre Juan Salvador Gaviota que lo votaban todos, ¿no es cierto? No importa, él tenía una verdad que era más grande y con amor y con insistencia seguiría. Así que yo recomendaría eso. ¿Peruanos, Alberto? Peruanos es Vargas Llosa. A mí Vargas Llosa, yo no coincido políticamente con Vargas Llosa, pero creo que es un autor espectacular. Y la mezquindad con que es tratada es parte de los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Es decir, como no estoy de acuerdo contigo en esto, entonces te maltrato todo. Dime qué estupidez más grande. O sea, Mario Vargas Llosa es un tremendo escritor. Es un novelista que me atrapa desde su primera página y no hay forma de salir. Con Vargas Llosa me ha pasado esto que solamente me ha pasado con algunos, pero con Vargas Llosa sobre todo. Me ha pasado con García Márquez, me ha pasado con Germán Gess, pero sobre todo con Vargas Llosa como con nadie. Es esta necesidad urgente de saber el final y de leer con más velocidad porque quiero llegar a saber el final. Y al mismo tiempo no quiero llegar al final porque sé que cuando se acabe me voy a sentir vacío. Y efectivamente los días después de la lectura tengo un vacío en el pecho que no sé cómo llenarlo porque ya se acabó la historia. Sí, sí. Eso me pasó con el libro que yo más recomiendo de Vargas Llosa, que es La guerra del fin del mundo, que me pareció La guerra de Canudos. lo máximo, ¿no? Las primeras novelas de Vargas Llosa a mí me gustan mucho también, ¿no? La tía Julia me parece... Yo hice mi tesis de maestría en la tía Julia y obviamente es muchísimo más profunda de lo que en apariencia se cree, ¿no? O de lo que la gente presupone, ¿no? ¿Y leíste la respuesta de Julio Urquiza? Sí, lo que Vargueta no dijo, claro. Lo que Vargueta no dijo, claro. Sí, claro. Sí, Julio Urquiza y Áñez, ¿no? Esa la descubrí cuando fui a La Paz, mi primer viaje internacional. Eso es lo que yo cada vez que viajo regreso con libros, de todas maneras, siempre. ¿Y peruana, alguna película peruana, Alberto, que tú recuerdes? Muchas. La que a mí me gustó siempre, ya tengo alguna duda, sí, pero a ver, mi respuesta de mucho tiempo te voy a decir primero. Tinta Roja. A mí Tinta Roja me convenció. Tinta Roja me pareció una buena película, bien lograda. Hay personajes que me los compro completos. El chofer, por ejemplo, de Tinta Roja, me parece que es mi chofer, fue mi querido señor Velarde, ese chofer. Que en paz descanse, que yo lo quiero tanto. Y claro, me toca mi actividad. Yo me identifiqué mucho, ¿no? con Tinta Roja. Mi hijo es re fanático de su madre, y como él es cinéfilo más que yo, entonces me mata si no lo menciono. Pero pero yo me río mucho con su madre. Pero te confieso que la película que me está haciendo dudar si Tinta Roja sigue siendo mi elección para el cine peruano es Buenos Amigos. Esta película de los tres viejos. No la vi. Blume, ¿no? No la he visto. Con Ricardo Blume. No, no tienes que verla, no. Buenos Amigos es una gran película con Enrique Victoria, con Ricardo Blume, con Gasols. Gran película.
Primero es muy graciosa, o sea, te ríes mucho. Eso para mí es un elemento veraz importante. Segundo, es muy emotiva, es muy entrañable, es muy... Tercero, logra retratar muy bien, creo, en la pantalla grande, un sentimiento muy profundo en el fútbol peruano, que es el del hincha del Boys. O sea, es una película para los hinchas del Boys. O sea, yo creo que lo retratan bien, es ese amor chalaco por su equipo, ¿no? Rica película, ¿no? Yo casi podría decirte que es la mejor película peruana que he visto. Alberto, no sé, siento que eres un romántico. ¿Eres un romántico? Sí, supongo. En música, por lo menos, sí. En cine también. Un apasionado de las cosas que ama. Soy un apasionado. Me meto con todas las cosas que hago, eso sí es verdad. Muy vinculado a temas, de repente sea por este tono musical, ¿no? O sea, digamos, me gusta el arte, pues, o sea, soy sensible, soy capaz de estremecerme con cosas pequeñas, que son las que normalmente me estremecen. Una canción, una poesía, una poesía bien declamada, a mí me puede hacer llorar. ¿Tienes algún poeta favorito o alguna poesía que te acuerdes que te parezca? Sí. ¿De qué tono la quieres? La que te gusta, una que tú me digas esta. Una que me parece esta, ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene en oro y hierro el cortejo de los paladines. Rubén Darío, inmortal. Ese poema se llama La Marcha Triunfal. Claro, tú dirás, qué guerrero, súper guerrero. A mí me gusta. Se me ha puesto la piel de gallina. No, esa poesía va creciendo y tú creces con ella y termina. Yo esa poesía la he declamado, además, o sea, y terminas, o sea, te lleva pues a un campo del Imperio Romano, después de alguna batalla triunfal, ¿no? Y esas cosas me gustan también. Por ejemplo, para hablar de cine, tengo que mencionarte Corazón Valiente, tengo que mencionarte Día de la Independencia, El Patriota también. Esas películas a mí me llenan de El Soldado Ryan, ¿no? O sea, sí, esas películas también me gustan mucho. Pero la música me gusta, el género musical me encanta. La gente maltrató mucho La La Land. Yo disfruté La La Land. Sí. Bueno, Chicago me pareció una película sensacional. A mí me hablan de Richard Gere y me parece un gran actor, es uno de mis actores favoritos. Pero yo siempre digo, insuperable en Chicago. La escena que hace él de presentación cuando él aparece en el juicio y se presenta como el gran abogado. Richard Gere, ¿me entiendes? O sea, wow, qué talento del hombre para hacer esa escena musical. Entonces, sí, los musicales me encantan. Mamma Mía me encanta. O sea, y podemos hablar de musicales también. ABBA es un placer. Es un placer culposo. El otro día discutía con mis hijos el mérito de ABBA. O sea, no recuerdo otro grupo musical que haya tenido tantos éxitos durante tanto tiempo en tantos idiomas diferentes, cantados por ellos mismos, ¿no? O sea, tremendo mérito. ¿Será que hay una película inclusive genial que se llama La Boda de Muriel, que es un tributo a ABBA, que es preciosa, la mejor cosa que se ha hecho respecto a ABBA. Me quedé pensando en Rubén Darío, Alberto, porque no la he visto. La Boda de Muriel tienes que verla. Me quedé pensando en esta película, en Rubén Darío y los motivos del lobo, ¿no? El varón que tiene corazón de lis. Alma de Quedú, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís. Está con un Rútor o animal. Temerosa era ella, no voy a seguir porque no paro. Alberto, ¿para qué sirve el arte y el deporte en una sociedad? Para ser feliz. Para ser feliz. No encuentro otra manera para ser feliz. Yo ahora que tú me hablas y yo sigo pensando y voy diciendo, pero no le hablé de esta canción, no le hablé de esta película. No le dije Jersey Boys, por ejemplo. Yo fui feliz viendo Jersey Boys. O sea, Clint Eastwood, ¿no? ¿Puedes creerlo? Clint Eastwood. Qué cosa tan. Yo dije, ¿cómo sacó este hombre tanta sensibilidad para hacer Jersey Boys? Que me parece que es una película genial, ¿no? O para ser feliz inclusive del drama, Good Morning Vietnam. O sea, una película capaz de hacerte reír en el drama. Es decir, una cosa tan terrible, ¿no es cierto? O Bastardos sin Gloria. O sea, esa abertura
el principio de esa película es excepcional. Esos primeros 10 minutos te tienen así, en vilo durante todo el rato, ¿no? Pero además ese es un actor que yo quisiera reivindicar porque, claro, Sí. como es el sex symbol, yo creo que se le reconoce poco lo buen actor que es Brad Pitt. A mí Brad Pitt me parece que es un actor extraordinario, capaz de, o sea, tú ves Joe Black y ves Bastardos sin Gloria, y te dices, wow, wow, o sea, puede cambiar giros de una enorme forma. Eso yo lo valoro mucho. ¿Tuviste, cuando eras chico, te enamoraste de alguna actriz platónicamente? ¿Tuviste Sofía Loren. De Sofía Loren. De Sofía Loren, sí, es qué Sofía Loren. personalidad Después Michelle Pfeiffer, pero ya estaba más jovencito. Pero digamos, Sofía Loren a mí me pareció. Y es más, a mí Sofía Loren me parecía. O sea, Sofía Loren aparecía en pantalla y llenaba todo el universo. Sí, claro. Y después, y ahí yo creo que termino de enamorarme de Sofía Loren, porque ya fue después, cuando ya yo era un fan enamorado de Sofía Loren, porque la vi tarde o porque no sabía, no importa, pero después veo una versión del Hombre de la Mancha y la veo a Sofía Loren interpretando a Dulcinea. Ya está. ¡Wow! Sofía Loren para siempre. Ya está. O sea, qué mujer. Alberto, te hemos quitado un tiempo, pero lo hemos disfrutado muchísimo y hemos conocido un Alberto distinto y hemos hablado de otras cosas y la verdad que le hemos pasado bien, honesta y genuinamente le hemos pasado bien y estamos muy contentos de haber conversado contigo. Muchísimas gracias, Alberto, por haber venido al programa virtualmente el día de hoy. No me has quitado la hora, me la has regalado. Te agradezco mucho por ese regalo, Ricardo. Son pocas las oportunidades que tengo en una entrevista de hablar de estas cosas que me apasionan y que son las que efectivamente me identifican, ¿no? No sé quién decía hace poquito nada más, estas son las cosas por las cuales vivimos. O creo que es Robin Williams en la Sociedad de Poetas Muertos. De repente estoy citando, ¿no? Estas son las cosas por las que vivimos, a esto vivimos, para ser felices, y uno es feliz con el arte, con el deporte, con esas cosas que te apasionan, ¿no es cierto? Y que son las realmente importantes. Lo demás, todo se arregla de una manera u otra. Así que gracias por estos minutos, que han sido un regalo para mí, Ricardo. Muchas gracias.